vengan de civil al hospital, se cambien entre el hospital y la ropa después de su guardia llévensela en una bolsa y llévensela aparte. Salen de civil obviamente del hospital. Tengan mucho cuidado, pero sobre todo si les encargo algo bastante importante. Muchas veces nosotros somos los fomites. Vamos con un paciente, le tomamos una muestra, después llevamos el consentimiento a otro paciente. Y ya se han reportado casos en medicina interna de sujetos que llegan sin el diagnóstico de COVID hecho por urgencias y nosotros los diagnosticamos. Aunque oportunamente se refieren a los servicios tratantes de COVID, no eso quita que el primer contacto ya lo hayamos tenido. Entonces, para que se manejen con mucha precaución, todos los pacientes, manéjelos como si ya tuvieran COVID. Todos son COVID de antemano y por lo tanto, antes de contacto con ellos, lavado de manos, después de dejar contacto con él, lavado de manos. Recuerden los 5 tiempos. Muy bien, pues vamos a continuar con la parte. Pero no terminaron la parte de evento vascular hemorrágico, ¿no? Vamos a darles 10 minutos para que finalicen el tema y ahorita ya abordamos insuficiencia cardíaca. Sí, doctor. Mientras vamos a hacer una pregunta, a ver, Daniela Domínguez. Sí, doctor. Descríbeme el síndrome vulvar. A ver, ayúdale, David Ayala. Hola, sí, bueno, de los síndromes, bueno, lo que recuerdo de los síndromes vulvares era que iba a afectar los nervios motores, como puede ser afectar la función de la lengua, bueno, en sí como de la boca, de la cara y que puede afectar pues principalmente la deglución o el habla, más bien la fonación. El día de ayer sus compañeros hicieron un bonito esfuerzo para denotarles los síndromes que se presentan en este tipo de eventos vasculares. Denle un repaso, ¿de acuerdo? Si bien ya ahorita rápidamente sustituida esa clínica con la tomografía y sabemos de en qué región se presenta, también nos puede orientar un poco para ver la evolución del paciente, si está afectada el área frontal, temporal, etcétera, si es arteria cerebral media 1, 2 o 3, con eso podemos saber incluso el pronóstico y podemos observar y esperar la evolución del paciente. Entonces, denle un repaso a todos los síndromes que les presentó su compañera el día de ayer. Lo vamos a preguntar en clase. Bueno, ¿no está la presentación? Confírmeme si tienen la presentación o no están los compañeros que van a terminar. Creo que no están conectados, doctor. Bueno, esta es como la cuarta vez que no se presentan los que tienen que exponer. Ok.
Ok, miren, nuevamente, y necesito que lo tomen bastante en serio. Si no quieren participar en las clases, no quieren hacerlas, no quieren preguntar, no quieren contestar las preguntas, no quieren poner atención, díganmelo. Yo les propongo una dinámica alternativa de estudio, que de hecho yo creo que es la mejor para el médico en formación, que es la autodidacta. Les doy los tópicos, desarrollan los temas a su tiempo, a la velocidad, al ritmo que ustedes quieran, y se presentan 1 o 2 días, un día a la semana para dudas y preguntas y un segundo día para evaluación. Así lo hacen muchas universidades de Estados Unidos, muchas facultades de medicina de Estados Unidos, y prácticamente, pues, si tienen que viajar, estar ocupados en un trabajo, si tienen otros deberes, eso no es impedimento, ya que cada quien hace su propio plan de estudio y estudia conforme ha aprendido hasta el momento. Yo se los dejo ahora, yo abiertamente les dejo esa propuesta porque veo que no hay una participación ni genuina ni total. Voy a dar entonces yo los temas hasta donde podamos abarcar el programa operativo. Obviamente, digo, no me lo vayan a tomar a mal, pero voy a centrarme mucho en algunos alumnos, sobre todo porque tengo una responsabilidad profesional con ellos. Entonces, ellos sí van a tener que entregarme obligatoriamente unas tareas. Los demás, pues si no quieren o no quieren estar presente, pues vaya, no los voy a obligar. Sinceramente, vaya, al único que regaño y al único que obligo y le pido que haga las cosas bien es a mi hijo de 5 años. A los demás es trabajo colaborativo y siempre me gusta tratarlos de adulto a adulto. Pero si no veo esa respuesta, pues también yo no puedo intentar hacer nuevas cosas o tratar de modificar. Piénsenlo, realmente esta rotación tiene muchas deficiencias, nunca habíamos tenido tantos problemas con una rotación. Yo creo que el hecho de que sean tantos ha afectado que los médicos, los profesores de curso los puedan atender adecuadamente y creo que se han estado viciando. Algo que les digo a todos mis alumnos, sobre todo a los residentes, es que este hospital es grandioso, es un vergel impresionante. Te permite llegar hasta donde tú quieras, o sea, literalmente, y se los puedo hasta demostrar, a tener incluso un nivel mundial de primera clase. Pero también es tan guango el hospital que también cualquier gente mediocre, de medio pelo, que no quiera estudiar, que no quiera poner atención, también se va a graduar, le van a dar una constancia de finalización del internado, un título de posgrado y va a pasar con la mano en la cintura, porque tampoco hay una exigencia ni un policía detrás de ellos que los vaya a bloquear en ese camino. Entonces, yo lo veo de esta manera. El hospital te deja hacer lo que tú eres en realidad. Entonces, yo esperaría que ustedes dieran un poco más, dieran un extra para que puedan ustedes aprovechar el hospital y su formación. Parece raro, pero la famosa frase que dice que como fuiste de internos vas a ser como de médico de grande, es real. Entonces yo veo que a muchos tienen muchas deficiencias, vaya, no cumplen con las responsabilidades que se les indica y eso a largo plazo, créanme, y se los digo, se van a acordar de mí en 10 años, se los digo con 10 años de antelación, eso les va a traer serias repercusiones en su formación y en su vida personal. Entonces, yo dejo la propuesta sobre la mesa, ya ustedes me informan si aceptan o no esa dinámica. Caso contrario, pues yo les doy las clases, los deben es dárselas, las preparo cada 6 meses, entonces las tengo actualizadas y se las puedo dar, pero pero yo sé que muchos de ustedes en ese momento ya hasta se desconectó. Entonces, necesitamos realmente cambiar el chip y realmente ya pensar como futuros médicos y ser un poco más empoderados y responsables. Entonces, les dejo la propuesta sobre la mesa, los que quieran tomarla adelante, los que no quieran entrar a las clases, nada me avisan y en verdad voy a dejar de pasar asistencia incluso. A ese grado se los digo. Pero obviamente cuando venga la evaluación, no voy a tener tampoco yo elementos para pues ayudarles con la calificación o echarles la mano de alguna manera, porque pues no tenemos actividades, ¿no? De las tareas hubo varios que no la han entregado todavía, entonces no me gusta obligarlos, sinceramente, vamos a dejarlo sobre la mesa y ustedes me dicen a través de su representante qué opción vamos a tomar. Bueno, ayer sus compañeros les hablaron acerca del evento vascular cerebral, solamente unos conceptos muy rápidos, que eran los comentarios que les iba a hacer el día de ayer. La enfermedad cerebrovascular es una entidad bastante compleja,
De hecho, se considera una complicación crónica de presentación aguda que es incapacitante y deja muchas secuelas. Y este es uno de los finales que da el no haber controlado las características y los eventos del síndrome metabólico. Actualmente, tanto las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cerebrovasculares son las principales causas de mortalidad y discapacidad en varios países en el mundo. Sus compañeros les dieron la descripción y la definición de los eventos isquémicos, obviamente el impacto en la mortalidad, y les habían hablado de esta clasificación donde tenemos dos grandes grupos, la isquemia cerebral y la hemorrágica. Hoy vamos a platicar rápidamente de la hemorrágica, pero les quería pasar, también quería que vean este cuadrito, porque también tenemos otro evento vascular que a veces se sobrevalora o no se identifica, que es la trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa, así como existe a nivel pulmonar o a nivel de la circulación periférica, también cobra bastantes dividendos a nivel del cerebro. Debido al complejo de compartimentos que tiene el cerebro, el aumento o la deficiencia de algunos de estos compartimentos o de sus volúmenes y presiones causa daños irreparables y severos a nivel cerebral. Entonces es importante también que lo consideremos. En algunas ocasiones la trombosis venosa se deja como un diagnóstico de descarte, pero actualmente ya se considera que debe de evaluarse de una manera temprana y buscando, incorporándolo al algoritmo que ya conocemos. Entonces se los dejo así rápidamente. Bueno, ya nos hablaron de los factores de riesgos y algo que ellos hablaron muy bien y me gustó mucho el día de ayer sus compañeros fue acerca de la circulación. Yo pregunto la circulación arterial cerebral, porque es muy importante para identificar el tipo de eventos y los factores de riesgo que se encuentran asociados. Esta es la fisiopatología que, bueno, un cuadro muy similar que les prestaron del día de ayer, no se veía muy bien, pero lo explicaron bastante bien, entonces se los voy a dejar acá. Solamente céntrense en que vamos a tener dos grandes eventos. Uno, que es el evento secundario a la isquemia, y otro que va a ser un evento que que es donde se promueve la respuesta inflamatoria, que es el evento de la reperfusión. Entonces, la isquemia va a provocar todas las alteraciones que ustedes ven, generalmente mediados por la liberación de glutamato y la saturación de sus mismos receptores con la penetración de sodio, calcio y una proteólisis a nivel celular. Pero cuando nosotros reperfundimos el cerebro, es donde podemos encontrar también otro tipo de complicaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros al reperfundir un tejido, vamos a tener un intercambio de radicales libres, por ejemplo, a grandes cantidades. Estos radicales libres pueden promover lipólisis y obviamente eso va a afectar la membrana y la producción de neurotransmisores a nivel cerebral. Y obviamente todo esto va englobado o en el contexto de una respuesta inflamatoria que también el día de ayer sus compañeros hablaron muy bien. La irrigación y los síndromes. Esto lo van a repasar ustedes posteriormente para que entiendan cómo se van a presentar los diferentes casos. Muchas veces es oportuno identificar la clínica, no tanto por el fin diagnóstico, ya que se ha sustituido con algunos scores y estudios de imagen, sino se prefiere la clínica porque nosotros podemos darle seguimiento y es ahí donde vamos a ver los cambios al momento de que se reperfunde un cerebro dañado por ese tipo. Ahí tenemos el síndrome vulvar y demás síndromes que ya les hablaron el día de ayer. Algo muy importante es la evaluación, que es donde también me quería centrar y hacerles unas preguntas el día de ayer, pero porque con ese tipo ya no pudimos. Entonces, rápidamente, aquí vamos a tener nosotros un score de riesgo de apoplejía cerebral después de un transitorio. Entonces, esta nomenclatura, tomen la captura de pantalla, anoten el nombre de este score, lo tenemos que estar evaluando. Generalmente cuando en medicina interna se van a dar cuenta ustedes, oye, se habrán dado cuenta que todo se clasifica y todo se categoriza. Y esto es porque cada estado clínico, superior o inferior de cualquier enfermedad, siempre va a promover el pronóstico y la evolución y el riesgo de secuelas en diferentes pacientes. Entonces, dentro del evento vascular cerebral, podemos echar mano de un sinfín de scores para estos fines, pero los que se recomiendan así abiertamente es la clasificación de ABCD2. La pueden ver en pantalla, es un acrónimo y prácticamente es un puntaje. Con base a ese puntaje, uno puede establecer el riesgo de la tasa de apoplejía a 3 meses. También les hablaban acerca de los manejos multifactoriales, pero básicamente es el control de las enfermedades cardiometabólicas que están asociadas, que probablemente dieron el origen. También sus compañeros ya hicieron bien, no lo voy a comentar, del tratamiento anticoagulante y antiplaquetario.
Y bueno, también continuando con el tipo de score, dependiendo del riesgo que vamos a calcular o ya calculamos al paciente, vamos nosotros a dar esta categoría que ver en pantalla. El objetivo de esto es evaluar también el pronóstico después de alguna intervención quirúrgica, el de la cual muchas veces estos pacientes las va a requerir, principalmente la angioplastia con balón y la colocación de algunas endoprótesis. Existen también un tipo de cirugía extra craneal, generalmente se sitúan en las arterias basilares y en las carotidas con el objetivo de aumentar el diámetro y disminuir el problema de la estenosis. Dígase de paso que, por ejemplo, estenosis sintomáticas son aquellas arriba del 50%, pero generalmente la mayoría de estas son asintomáticas. En manejo entonces del ataque agudo, como mencionaron sus compañeros el día de ayer, pues recomiendan estas recomendaciones. Básicamente se excluye el uso de los antihipertensivos calcioantagonistas, sobre todo nifedipino, que se utilizaba mucho para disminuir en consulta, en filtro, la tensión arterial de los pacientes con EBC, y obviamente eso llegaba a comprometer mucho la perfusión cerebral. Y otros que también estaban un poco en controversia, como la neuroprotección a base de disminuir la temperatura corporal. Bueno, esto digamos ya también se comentó el día de ayer, solamente un pequeño repaso, ya que al punto donde yo quiero llegar precisamente es al evento vascular cerebral. Existen otros, si recuerdan la fisiopatología que les mencionaron sus compañeros, podrán incluso identificar estos 5 mecanismos de acciones. Son sitios ya muy precisos y ya tienen cada uno más de una propuesta de fármaco para poder tratar de disminuir la progresión de la isquemia y las secuelas a nivel del cerebro. Y bueno, lo que llama mucho la atención, por ejemplo, son agonistas del MDA, sobre todo para inhibir la liberación de glutamato, que como se recordará la clase de ayer, les comentaban que puede iniciar las vías de lesión cerebral inducidas por la isquemia. Y tenemos otros como los antagonistas de canales de calcio, los reparadores de membranas, como la aceticolina, la cual se recomienda mucho para eventos cerebrales, donde las secuelas principales son trastornos motores, y los agonistas GABAergicos, entre otros fármacos. Bueno, en ese mismo contexto, entonces, de un 5 a un 15% vamos a tener eventos vasculares cerebrales de tipo hemorrágico. Estos síntomas neurológicos son muy súbitos, se comparte mucho la clínica inicial con el evento isquémico, sobre todo por el aturdimiento de algunas regiones de la corteza del cerebro. Es muy común encontrar cefalea. Esa cefalea es de inicio súbito, es una cefalea intensa que incluso incapacita al sujeto o incluso lo llega a desmayar. Se asocia a náusea, vómito, afasia, hemiparesia, que van sobre todo por la topografía clínica de la lesión, de una lesión expansiva debido a la hemorragia. Datos como edema cerebral y otros síntomas citotóxicos a nivel neuronal se presentan posteriormente, generalmente horas después, pero en el evento agudo esto es lo que lo caracteriza al EBC hemorrágico. Generalmente es una hemorragia intracraneana y la vamos a clasificar también topográficamente. Esto depende mucho del tipo de vaso afectado. Generalmente está asociado a una ruptura o un trauma de un aneurisma, pero en gente mayor de 60 años se ha asociado mucho a complicaciones avanzadas de aterosclerosis, enfermedad vascular a nivel cerebral y a hipertensión como los principales factores de riesgo. Para el diagnóstico topográfico también podemos llegar a utilizar la clínica, pero estos eventos a veces pasan de un momento de clínica a incluso a coma o a descerebración tan rápido que muchas veces la clínica no es muy objetiva a valorarlo. Entonces aquí se recurre a la tomografía, a los estudios de imagen para poder identificar la severidad del evento. Vamos a tener nosotros diferentes causas. Podemos hablar tal vez por el contexto de la hemorragia hipertensiva o de la asociada al síndrome metabólico, pero realmente pueden ustedes ver en pantalla que hay muchísimas causas, como el traumatismo craneal, por ejemplo, un tumor metastásico que va a sangrar, por ejemplo, trastornos de coagulopatía. Generalmente ustedes ya lo saben, todo el día nosotros estamos presentando microhemorragias, pero tenemos un sistema competente capaz de contener ese tipo de hemorragias y poder disminuir el riesgo de algún sangrado mayor que ponga en peligro la vida. Sin embargo, cuando tenemos una coagulopatía, ya sea por trastornos de la hemostasia primarios o secundarios, nosotros tenemos el riesgo de presentar hematomas a cualquier nivel. Por el mismo sistema de compartimentos, una hemorragia en el sistema nervioso central, pues termina siendo bastante deleteria.
Pero también, por ejemplo, podemos tener drogas o fármacos, sobre todo las asociadas a cocaína. Podemos ver muchas hemorragias en gente muy joven que está asociado a este mal. Malformaciones arteriovenosas también muchas veces en gente joven, la presencia de algún aneurisma o otro tipo de angiopatías o fístulas arteriovenosas en otros sitios como la dura madre. Entonces, ¿cuáles van a ser las características del inicio de este cuadro? Bueno, va a ser un inicio súbito, generalmente caracterizado por cefalea y un déficit neurológico agudo. Se puede presentar un déficit focal, generalmente dentro de las 2 primeras horas del evento, pero insisto, posteriormente se va a enmascarar por la evolución tan rápida de la sintomatología. Muchas veces los pacientes presentan alteraciones del estado de conciencia, los cuales, digamos, nos impiden una buena exploración del paciente y, por lo tanto, determinar otros signos neurológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, prácticamente como es topográfico, donde se presenta la hemorragia, vamos a tener nosotros una irritación de meninges, por eso el dolor de cabeza, pero también vamos a tener todo un evento de inflamación a nivel local. Y bueno, dependiendo de cuál sea el sitio, pues vamos a tener la clínica. Así para nada más darles unos pequeños tips y no demorar tanto con esta final de esta charla, la hemorragia del putamen. Por ejemplo, aquí lo que vamos a tener nosotros es una desviación de la cara hacia el lado durante el inicio del evento, pero hacia el lado afectado. Se caracteriza por tener un lenguaje entrecortado, no llega a disatria, es un lenguaje entrecortado, no se terminan adecuadamente las frases, los brazos y las piernas van imprimiendo las fuerzas, por lo tanto también las personas tienen la capacidad para sostenerse. Vamos a tener una pupila ipsilateral dilatada y fija, obviamente va a contrastar con el otro lado donde el sujeto va a tener una miosis y por lo tanto esta anisocoria es muy característica de la hemorragia por putamen. Eso ténganlo muy presente, sobre todo en pacientes hospitalizados, donde ustedes al revisar la pupila vemos anisocoria en algunos pacientes con déficit neurológico. Antes de eso van a tener una respiración profunda irregular y van a presentar signos de Babinski, hasta datos de descerebración posteriormente. En la hemorragia talámica, aquí lo que es más característico es la desviación de los ojos hacia abajo y hacia adentro. Un tipo como viscos mirando al suelo, ese tipo de pacientes generalmente tienen una evolución un poquito más lenta, sin embargo, los datos clínicos son bastante característicos. Ya les comentaba en el día de ayer el síndrome de Horner que se va a presentar y vamos a tener anisocoria. En el caso de la hemorragia protuberencial, aquí la característica principal de este sitio es el coma profunda y tetraplegia. Entonces, cuando un paciente llega con déficit neurológico agudo, con dolor precedido de un dolor de cabeza, con el antecedentes de hipertensión, que presenta coma más tetraplegia, lo más seguro es que la hemorragia se encuentra al nivel de la protuberancia. La hemorragia cerebelosa es bastante inespecífica, pero lo que se ha descrito van, digamos, de un polo a otro. Lo más común es una cefalea occipital intensa asociada a vómito y ataxia, pero incluso se puede presentar de primera mano como un estupor y un coma. En sujetos donde la hemorragia está empezando, si tenemos o tienen la suerte de encontrarse a un buen clínico, se puede identificar rápidamente la parálisis del sexto par del lado de la hemorragia y con eso podrían sugerir mucho el diagnóstico. No hay que dilatar hacia el diagnóstico, vaya, la topografía a veces tiene su razón clínica, pero no tenemos que quedar en la soberbia hasta que no realizar una exploración completa del paciente, la cual una exploración neurológica bien hecha les puede llevar hasta 3 horas. Entonces no es necesario, simplemente el paciente presenta déficit neurológico y se puede iniciar el protocolo de abordaje. La otra hemorragia lobular, esta depende del lóbulo y prácticamente son características muy precisas. Por ejemplo, en el caso de la temporal, vamos a tener afasia y delirio. En el caso del lóbulo occipital, hemianopsia. En el caso de los lóbulos parietales, pérdida hemisensitiva, lo que generalmente pues, vemos más comúnmente o nos lo explican con mayor facilidad. Y en frontal vamos a tener debilidad de los miembros inferiores asociado a cambios de personalidad. También se puede encontrar ese tipo de evento. Ok, entonces también va a tener sus propias escalas. Vamos a considerar 3. Algunas de estas han sufrido modificaciones y a veces no se utilizan ya con tanta frecuencia. Sin embargo, sí es bueno para mínimo comunicar y mantener un lenguaje en común entre varios médicos y obviamente pues dar una idea del pronóstico de los pacientes. Entonces, la famosa
escala de Conan-Hess, que es para hemorragia subaracnoidea. Son 5 clases, donde va desde asintomático a clase 3, déficit focal discreto, hasta el 5, un coma profundo. Esta es la característica de cada una de estas categorías, pero a su vez estas categorías tienen una numeralia por detrás que van a dar un pronóstico. Aquí con esto nosotros podemos dar rápidamente un pronóstico al paciente y saber cuál va a ser el riesgo. Obviamente sujetos que tienen alteración del estado de conciencia severos, como el déficit, el coma profundo o el déficit de conciencia, pues básicamente tiene 50% de muy mal pronóstico. La escala de Fisher es topográfica. Básicamente se centra en la expansión de la hemorragia y el involucro de diferentes porciones del sistema de drenaje. Está ampliamente asociado, para no tardarme mucho, que que depende del número de sitios y del volumen, es el riesgo de mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, en la escala de Fisher, mientras más elevada sea la categoría, pues el riesgo es muchísimo más alto. Muchos lo han utilizado para funcionalidad, para tipo de antihipertensivos, para criterios de terapia intensiva, incluso lo han utilizado para criterios para someter a cirugía a diferentes pacientes, pero realmente era una escala pronóstica original. Y bueno, tenemos otras que son menos usadas, como la WFNs, pero bueno, no vamos a verla por el momento. Una que sí se ocupa bastante es la que vemos en pantalla. Este tipo de scores, el objetivo de ellos es dar el pronóstico, sobre todo de mortalidad. La clásica pregunta que siempre nos hacen los familiares acerca de que si el paciente va a sobrevivir o no, cuál es su pronóstico. Bueno, podemos nosotros sugerir un porcentaje de mortalidad, si bien siempre explicarle que ese porcentaje está hecho con intervalos y que no todos obligatoriamente van a caer en esa escala y con esa característica, pero sí es, digamos, una forma muy práctica para ir preparando a los pacientes pues para situaciones donde su entendimiento necesite ser más claro para la toma de decisiones. Esta rápidamente involucra el volumen del hematoma, para entonces ya tuvimos que tener un estudio de imagen, la presencia de la hemorragia intraventricular, la edad obviamente, si es infratentorial o supratentorial es muy importante, y en su momento la escala de coma de Glasgow. Con eso damos un puntaje, clasificamos y con eso ya podemos tener cuál es el porcentaje a 30 días o a 12 meses. Y con eso darle un poco más de certidumbre a los pacientes. Ahora, ¿cómo se maneja este tipo de patología? Bueno, generalmente es tratar la causa, muchas veces el descontrol hipertensivo con un aumento de la tensión arterial, un descontrol de la misma, y lo que tenemos que hacer aquí es controlar la tensión arterial. No podemos tampoco sacrificar la perfusión del cerebro, sin embargo, disminuir la tensión arterial podría delimitar la hemorragia. Dependiendo de dónde se encuentra el sitio, el tratamiento quirúrgico también es bastante importante, pero cuando son intraparenquimatosos o ya tuvieron una erupción al sistema ventricular, no son Fisher 3, 4, por ejemplo, prácticamente esos pacientes ya se encuentran fuera de tratamiento quirúrgico debido al pronóstico. Algunas recomendaciones de las guías, sobre todo para el momento de que ustedes lo tienen, de seguro ustedes, los que ya pasaron por urgencias, ya se las sabrán de memoria, los que vayan a pasar, ¿qué es lo que tienen que considerar? Todo déficit neurológico agudo se tienen que ingresar, así de antemano. Si el paciente tiene un déficit neurológico que sugiera un evento vascular cerebral, se tiene que hacer la tomografía en ese momento. ¿Cuál es el objetivo? Identificar signos tempranos de un evento vascular, de un infarto cerebral isquémico, signos agudos, o descartar que no vaya a ser un hemorrágico. Y ya con base a eso, tomar las decisiones clínicas para el tratamiento del paciente. En términos generales, las recomendaciones que dan las guías, ¿cuáles son? Número 1, el paciente tiene que recibir un soporte vital, toda la monitorización y todo lo que ustedes ya conocen. Y con respecto a la saturación de oxígeno, se recomienda saturaciones arriba de 92%, aunque otras guías, sobre todo las europeas, mencionan saturaciones arriba del 94%. Pero aquí oxigenar es bastante eximportante. Siguiente, si el paciente tiene un Glasgow menos de 8, como lo dice esa misma clasificación, el paciente tiene que ser intubado. Existen diferentes, no quiero demorarme mucho, pero existen ya diferentes estudios, sobre todo de concepto, que les dicen cuál es la ventaja de intubar al paciente de forma temprana, desde la neuroprotección, administración de medicamentos, evitar complicaciones, etcétera, etcétera. Eso es bastante importante, entonces siempre utilizarlo. Siempre valorar el déficit con la escala del NIS, y con la escala del NIS nosotros vamos a
lograr una monitorización estrecha del tipo de alteraciones neurológicas que puede tener el paciente. El NIS, además de darnos la clasificación y la severidad al inicio, nos va a ayudar con una tasa alta de confiabilidad a ver la evolución y también a saber qué esperar. Entonces podemos incluso utilizar el NIS para evaluar la evolución neurológica del paciente. También evaluar si el paciente no está intubado, la conciencia. Están recomendando diferentes scores. Actualmente se sigue todavía dando entrada a la escala de coma de Glasgow. Podemos seguirla utilizando. La tensión arterial, que muchas veces es la causa de ese tipo de eventos, pues bien, ya mucha información basada en ensayos clínicos que comentan que la tensión arterial no se debe de bajarse abruptamente por el compromiso de la perfusión cerebral. Para ese momento muchos de los vasos ya se encuentran alterados y ya tienen por sí solos una hipoperfusión. Si además de nosotros sacrificamos la presión y disminuimos más la presión intracraneal, corremos el riesgo de aumentar las zonas de penumbra. Entonces lo que más o menos se recomienda es que si bien rompe la crisis, pero no bajarlo tanto, más o menos tenerlo por debajo de 180, 140 aproximadamente, y la gente que tenga, por ejemplo, 150 a 200, ahí sí tratar de disminuir, sobre todo la tensión arterial sistólica, al nivel más seguro subsiguiente. Glucosa, la hiperglucemia ya se sabe que aumenta el riesgo de fallecimiento incluso y de complicaciones en los pacientes hospitalizados. Entonces, si el paciente se conoce como diabético, controlarlo y evitar en la medida de lo posible que el paciente vaya a presentar fiebre. En el trabajo de la hemostasia, siempre si el sujeto tiene una alteración de la hemostasia, sobre todo hemostasias primarias o secundarias por alargamiento de los tiempos de coagulación, no sé, un paciente con hepatopatía o con tratamiento con anticoagulación, entonces tenemos que corregir inmediatamente el TP con las medidas que obviamente ya sabemos. Muchas veces el tratamiento antiplaquetario y anticoagulante de los pacientes pueden favorecer, por ejemplo, que ese tipo de pacientes sangre. Si son el caso, sobre todo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Transfundir plasma, reponer factores, vitamina K, etcétera, para corregir y normalizar el INR y disminuir el riesgo de resangrado o de perpetuación del sangrado. Tanto las plasmas como las plaquetas están indicados en estos contextos. Ahora, tenemos la otra patología que a veces hablamos muy poco, que es la trombosis venosa. La trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar, por ejemplo, pueden llegar a complicar sobre todo la etapa de perfusión de gases a nivel del alveolo con los capilares, pero también, dependiendo de la calidad del vaso, se puede ir involucrado también el intersticio y algunas otras cosas. En términos generales, todos los pacientes que están hospitalizados y que no se mueven deben tener una tromboprofilaxis. Y esa tromboprofilaxis puede ser a base de heparina fraccionada o de bajo peso molecular, o bien, en su caso, con medias de compresión elástica. Eso sí lo hacen bastante bien los cirujanos. Ustedes habrán dado cuenta cuando pasaron por cirugía que prácticamente todos los pacientes estarían vendadas las piernas. Eso disminuye mucho el riesgo de trombosis a nivel pulmonar y demás. Si el paciente convulsiona, ¿le damos anticominciales o no? Bueno, aunque ha habido mucha discusión esto, actualmente el último entendimiento de la revisión de que se ha hecho del tema es no dar anticominciales. Si el sujeto presenta un estatus epiléptico o más de 2 convulsiones, bueno, ya dependerá del clínico y de otras consideraciones que no les voy a comentar en este momento, el dar o no anticominciales. Pero eso ya dependerá de otras situaciones en particular. Generalmente cuando nosotros tenemos un paciente con un déficit bastante severo, tenemos que evaluar bien cómo vamos a manejar la presión intracraneal. Realmente esto es lo que causa el mayor número de secuelas, incluso aumenta mucho la mortalidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes que están inconscientes, o sea, en coma, con escala de Glasgow menor de 8, o bien tenemos la presencia de una herniación transitorial, desplazamiento de la línea media o hidrocefalia, por ejemplo, entonces en esos sujetos tenemos que monitorizar la presión intracraneal. Y hay protocolos incluso para eso. El hospital, el servicio de neurocirugía y neurología ayudan también a hacerlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el paciente tuviera hidrocefalia? Bueno, el tratamiento lógico es colocar drenaje ventricular. Muchas veces con eso los pacientes pueden llegar a mejorar incluso al estado de conciencia.
En caso de que no lo tenemos, ¿qué alternativa podemos tener? Bueno, se recomienda con primera mano, aunque ya las recomendaciones ha bajado a R de recomendación a un nivel de evidencia tipo C, el uso de diuréticos osmóticos. Ese tipo de diuréticos osmóticos no se le da a todos los pacientes, solamente a aquellos donde tengamos la presencia de hidrocefalia. Esta hidrocefalia podría ser no comunicante y además ya vemos efectos clínicos bastante severos. En este contexto, damos entonces los diuréticos osmóticos. Tienen muchos efectos adversos y debido a eso muchas veces no es posible que se utilicen abiertamente, entonces también hay que saberlos manejar y para eso pues hay que ser un poco de expertise. Alternativamente al uso de diuréticos osmóticos o cuando estos no funcionan, también se recomienda la hiperventilación. Esta se reserva cuando los sujetos tienen están intubados, donde podemos nosotros manejar la frecuencia respiratoria. El uso de corticosteroides o de algunos vasodilatadores ya prácticamente no se utilizan más. Tenemos el último contexto donde las hemorragias son bastante grandes o están en sitios bastante severos, por ejemplo, y que van a requerir obviamente el uso de cirugía para la resolución. En términos generales, ¿qué hemorragias vamos a llevar a cirugía? Bueno, las graves y las cerebelosas. Como graves se entiende grandes hematomas que se encuentran en la periferia y que están haciendo compresión y desplazamiento de línea media. Se pueden hacer ahí drenajes, unos pequeños trepanos para drenar la hemorragia, o cuando se encuentra a nivel cerebeloso. Ahí también podemos nosotros echar mano de esto. La lógica pues sigue siendo, por ejemplo, hemorragias en tronco cerebral o la hidrocefalia, que generalmente es donde se podrían presentar. Generalmente se puede hacer un trepanos en cualquier sitio, siempre y cuando el acceso sea fácil y podamos tener la garantía de drenar un gran volumen que pueda darle un beneficio clínico al paciente, porque también este tipo de cirugías son bastante riesgosas. Hemorragias intraventriculares o intraparenquimatosas, pues prácticamente todas están fuera de tratamiento. Ok, ya una vez que el paciente ya recibió el tratamiento, ¿cómo lo vamos a manejar posteriormente? Bueno, siempre mantener la tensión arterial dentro de metas, menos de 120/80. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Si el paciente tiene, por ejemplo, una etiología identificable, sobre todo en la situación de trombosis, evaluar qué tipo de trastorno es y si se va a tratar o no, como en el caso de la fibrilación auricular. Generalmente, así como concepto e idea general, las fibrilaciones auriculares no valvulares no se anticoagulan de antemano. Sin embargo, una alternativa es el tratamiento antiagregante, que es el que podemos nosotros utilizar. En el caso, obviamente, de cirugías arteriovenosas, el riesgo de sangrado pues muy alto, pues ahí se sopesaría el riesgo-beneficio y ya sería pues qué hacer del cirujano. Vamos a... ya todos anotaron en la lista. Bueno, me dicen ustedes si quieren que los anotemos o no los anotemos.